cordial saludo a los amigos de siempre. En la época colonial, las sociedades latinoamericanas se encontraban definidas totalmente. Se mantenían equilibradas, aunque terriblemente jerarquizadas. Por un lado, los criollos, descendientes del poder colonial español, conjuntamente con otros europeos con los cuales se habían mezclado, fuertemente influidos por las corrientes del positivismo francés que miraban a lo europeo como sinónimo de progreso, personificado en escala descendente por nórdicos, germánicos, anglosajones y luego franceses, italianos, españoles y portugueses, y por el otro lado, todos los demás. Esta situación estaba aceptada y reconocida por todos, no solo por el grupo dominante, sino también por los grupos dominados. Un equilibrio metaestable, pero el equilibrio al fin. Los prejuicios clasistas de la era colonial se mantenían, se aceptaban y se practicaban sin discusión alguna. Eran un perfecto paradigma. A un criollo o a un europeo nunca su nombre podría ir precedido sin el término don, que significa de origen noble, aunque estuviera borracho hasta la médula e incluso en una esquina. En tiempo de la colonia se usaba también el de caballero, que andaba a caballo, debido a que solo él podía usar caballo. Al indio o al mestizo se le obligaba a mirar hacia el suelo cuando hablaban con un caballero. Con el cultivo del añil ingresó a nuestro país el negro mulato, no de África, sino de países vecinos, y siguiendo la separación de razas impuesta fue aislado en guetos llamados rancherías. Se establecieron así una serie de términos, muchos de ellos en desuso, de acuerdo al porcentaje de sangre blanca, india y negra de la población, como mestizo, mulato, albino, lobo, zambayo, cambujo, chamizo, coyote, tercerón, sambo, etc. Una estupidez. Mucho después, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecen el turco, árabe que migraba de las tierras del cercano oriente, Palestina, Líbano y Siria con pasaporte turco-otomano, ya que Turquía dominaba la zona, y el chino, distorsionando en alguna medida la estratificación de razas impuestas y creando cierto resquemor en el grupo dominante acostumbrado a no tener oposición con las razas conocidas. En el caso específico de nuestro país, y debido a la discriminación y persecución, el chino prefirió en su gran mayoría desviarse al resto de países centroamericanos mucho más tolerantes. El árabe, en su mayoría palestino, permaneció en El Salvador, aunque algunos emigraron a la más amigable Honduras. El desprecio por todo lo que no es europeo llevó a las personas a desarrollar ideas racistas y a preconizar una inmigración compuesta únicamente de blancos europeos, de preferencia anglosajones. Entre más blanco el color de la piel, se es superior. Tremenda equivocación. Pero en el caso de los árabes, inmigrantes prácticamente de lugares donde el árabe es básicamente blanco e incluso hay abundancia de ojos claros, el papel racial no fue el único factor a tomarse en cuenta. El trato despectivo de que pudieran ser objeto no se debía tanto al hecho de ser árabes o turcos para el común de las gentes, sino al de ejercer un oficio, el comercio, considerado poco noble. El problema sería pues social más que étnico. Se miraba con desprecio al turco porque se le identificaba con el buhonero. Para la mentalidad de Hidalgo, propia de la alta burguesía, había que vivir de las rentas de la tierra o de los grandes contactos. Ejercer cualquier oficio manual o practicar el comercio era algo indigno o deshonroso. El árabe y sus descendientes fueron discriminados, como también lo fueron todas las razas no europeas. El árabe, para superarse, tenía que trabajar más allá de lo normal. Todo trabajo, por más mínimo que fuera, era una carrera de obstáculos, con un mayor agravante. El grupo dominante competía tranquilamente en una carrera plana, sin estorbo alguno y con favoritismo del árbitro. Si la competencia era desigual, la lucha era titánica, con todas las leyes y decretos negativos de los gobiernos de turno contra ellos. Todos lucharon desde abajo y no se lucraron al amparo del gobierno hasta fechas recientes, donde algunos que otros pudieron accesar a la esfera de poder, pero eso puede considerarse tan solo excepciones a la regla, ya que el maltrato con la gran mayoría de parte del gobierno era generalizado. A pesar de que el gobierno anterior trató de aparentar de que las cosas habían cambiado,
tan solo fue con algunos, mientras la gran mayoría recibió no solo el trato negativo de siempre, sino que peor. Tiempo ya de dar un salto de calidad para que se respete a todos los miembros de nuestra colectividad, para que la tendencia a la discriminación de nuestra raza o a las tierras de nuestros ancestros no siga siendo una política gubernamental, para que a la hora de señalar actitudes adversas o negativas de algún miembro de nuestra comunidad, su origen no sea una situación agravante, para que todos, y digo todos, no solamente algunos, puedan accesar con igualdad de oportunidades a competir de acuerdo con la ley. El cambio gubernamental hace el momento propicio. Como Goethe decía, cada momento es único, y yo agrego, este es el momento. Volviendo a la historia, el árabe no vino a América como conquistador, no obtuvo propiedades ni bienes a la fuerza, no engañó a sus clientes intercambiando espejitos y vidrio coloreados por oro, ni obtuvo matando o esclavizando a sus legítimos propietarios. No robó tierras, ni violó mujeres, ni cercó tierras ajenas, ni se agenció bienes económicos a través del poder. No marginó a otros, ni estratificó la sociedad, y soportó persecuciones como aquel edicto vergonzoso en la década de los 30, cuando el entonces general Hernández Martínez, por orden, suponemos, del grupo dominante de ese entonces, prohibió su entrada. Se prohíbe la entrada al país a negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, aunque vengan de otras latitudes o con pasaportes de otras nacionalidades. He aquí algunos ejemplos puntuales en el caso de árabes y descendientes de árabes del trato discriminatorio de los gobiernos anteriores.